Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender qué es Gutenberg, cómo instalarlo si no lo tenés instalado, por qué hubo tanta controversia respecto del mismo y por sobre todo lo que más nos interesa a todos, vamos a ver bloque por bloque cómo utilizarlo. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Agradezco como siempre a quienes me invitan un café por medio de mi página web y a quienes se han convertido en miembros del canal. Dicho esto, iniciemos. Me encuentro en un sitio de prueba de WordPress y vamos a hablar primero de qué significa Gutenberg o qué es Gutenberg. Gutenberg es un editor de páginas y entradas que es nuevo dentro de WordPress. Ahora, para explicarles claramente cuál es la diferencia respecto al editor anterior, voy a abrir una ventana nueva, la creación de una página. Aquí, como pueden ver, entro en una interfaz gráfica que digamos es nueva respecto de lo que sería el editor anterior. ¿Y por qué es nueva? Porque más allá del título que vamos a poner acá, página Gutenberg, lo que van a ver es que yo puedo crear bloques. Fíjense que está este signo más. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, crear dentro de esta página un texto y debajo incluir una imagen, ¿cómo lo haría con el editor nuevo? Después vamos a ver esto en detalle, pero quiero ver ahora que simplemente entiendan el concepto. Yo voy a crear el primer bloque, donde voy a poner este bloque. Está creado con Gutenberg. Y si doy Enter, me va a crear acá otro bloque que si yo quisiera poner, por ejemplo, una imagen, voy a venir a imagen. Acá tendría que ir a la biblioteca de medios o a subir. Vamos a subir una, así ya de paso vamos subiendo imágenes para tener listas. Y la va a insertar. Entonces yo lo que acabo de hacer es crear un texto y acabo de crear una imagen utilizando Gutenberg. Acá puedo, obviamente, alineación central. Insisto, esto lo vamos a ver luego en detalle, pero quiero que entiendan el concepto. Yo creo un texto y una imagen. Ahora, ¿cómo era antes? ¿Cómo era el editor de antes, el clásico? Acá tengo bloques y los voy uniendo. El editor de antes, de hecho, si lo quisieran probar acá, si ponen clásico, lo que les va a insertar es un editor, digamos, para que puedan escribir al estilo anterior, en donde era como un editor de texto. Yo voy a escribir párrafos, por ejemplo. Este párrafo está generado con editor clásico. Así como lo estoy haciendo yo ahora, era antes donde todo estaba junto, digamos. ¿Por qué? Porque si yo quisiera insertar una imagen, lo que hacía era dar Enter, pero dentro del mismo bloque tenía que venirme a medios. Acá puedo ir a la biblioteca de medios e insertaba la misma imagen que pusimos antes. Pero todo esto era parte del mismo bloque. Entonces ahí van a encontrar una gran diferencia, digamos, o cuál es la diferencia entre un estilo y otro. Fíjense que hice más o menos lo mismo, pero acá van concatenando bloques. Hasta como está ahora, que creo que se entendió cuál es la diferencia entre Gutenberg y el editor clásico, lo que podemos decir es el tema de la controversia. ¿Por qué se genera tanta controversia con Gutenberg? Porque ahora vamos a ver en el momento de decirles cómo instalarlo, por si alguno todavía no lo tiene, ya sería raro porque las versiones nuevas lo incluyen. La controversia se generó porque hay una resistencia al cambio, es lógico. Normalmente los usuarios estaban acostumbrados a escribir en un formato de lo que sería un editor de texto normal, que es lo que vieron acá abajo, y cuando vino esto de los bloques parecía como más incómodo. Todo el mundo saltó a decir que esto les parecía incómodo, que no estaba bueno. De hecho, ahora van a ver cuando lo instalemos que la calificación de Gutenberg es muy mala a nivel de calificación porque no pudieron levantar todavía ese concepto, aunque la gente ahora sí lo acepta muchísimo más y ya ahora hasta entienden por qué es mejor. Y vamos a ir viendo con este tutorial, una vez que expliquemos todos los bloques, el por qué sí realmente está bueno. Porque para este simple ejemplo parecería como engorroso los bloques, pero ahora van a ver que esos bloques me van a dar una potencia enorme para hacer muchísimas cosas más que con un editor normal no lo podríamos hacer. Lo que voy a hacer en este caso es, voy a publicar la página, voy a pulsar publicar nuevamente, así ya la podemos ver, y vamos a ver nuestra primera vista. Acá fíjense que tengo entonces la página publicada y tenemos las dos opciones que habíamos generado que son muy parecidas salvo el texto y tenemos una barra lateral. Esta barra lateral la vamos a sacar para poder asumir todo lo que sería la configuración de la página web. Entonces, vamos al siguiente punto. El siguiente punto es, ¿qué pasaría si yo no tengo instalado Gutenberg? ¿Cómo lo puedo instalar? Voy a volver a la parte del menú principal de WordPress.
voy a ir a la parte de plugins y voy a añadir uno nuevo. Aquí obviamente vamos a buscar Gutenberg. Y si van buscando hacia abajo, acá lo tienen disponible. Fíjese que es el que dice Gutenberg Team. Este es el oficial de Gutenberg. Acá está lo que les decía. Fíjense, tienen muchísimas instalaciones, obviamente. Pero fíjense que la calificación es muy baja. Esto es porque al inicio los usuarios lo calificaron muy mal por esa controversia que les comenté anteriormente. Pero el que no lo tenga, como siempre, pulsa en instalar, espera unos segundos, pulsa activar y lo podría activar en su WordPress y tendría una versión vieja. Con eso entonces ya cumplimos también con explicar cómo instalarlo en el caso de que no lo tengan. Fíjese que acá tenían uno, ya que estamos aquí de paso, de cómo desactivar Gutenberg. ¿Sí? Es decir, no solo instalar el clásico y que me deje elegir entre uno y otro, sino cómo directamente desinstalar Gutenberg. Todo esto fue a costa de toda esa controversia que les digo, donde fíjense que tiene muchísimas instalaciones activas y muy buena calificación este plugin, digamos. Insisto que hoy en día yo creo que toda esa visión cambió y ahora lo van a notar y cada uno va a dar después al final del tutorial su experiencia o cómo piensa realmente, pero van a ver que realmente ahora sí está muy potente Gutenberg. Vamos al siguiente punto antes de arrancar. Voy a ir a apariencias, voy a ir a personalizar y una vez que estamos aquí voy a utilizar la opción barra lateral. Y en barra lateral fíjense que tengo un valor predeterminado que es que tenga barra lateral, pero después yo puedo discriminar por páginas, por bloques o blog y por archivos. Yo lo que voy a hacer es en las páginas, voy a ponerle que no tenga barra lateral, voy a publicar. Y una vez que hicimos esto, cierro y ahora volvemos. Primero, antes que nada, perdón, vamos a ver un poquitito sobre Gutenberg, los conceptos generales. Por ejemplo, y antes que nada, puede ser que se encuentren con que ustedes cuando ingresan la primera vez a lo que es Gutenberg, se lo encuentren que lo van a ver de esta manera. Es decir, cuando ustedes editen una página, se van a encontrar con esta visión. Es decir, la página completa y lo que se borra es el menú que está aquí a la derecha. Como esto a veces suele ser incómodo para los usuarios, porque es como que nos sacaron de lo que conocíamos, de nuestro famoso menú de WordPress, les muestro que si uno cliquea aquí y sale de pantalla completa, listo, tienen lo mismo y tienen acá el menú. Sinceramente no sé por qué en muchos casos predeterminados ocultaron ese menú, porque a mí me parece que teniéndolo visible, realmente yo puedo editar de muy buena manera igual todavía mi página web. Pero ahí ya tienen cómo restaurarlo sin ningún tipo de problema. Después, respecto de lo que sería la página web en sí misma, en general no cambia, pero recuerden que tienen del lado de la derecha, aún editando con Gutenberg, datos de la página en sí mismo, el estado, si va a ser pública, si va a ser visible o no visible, el slug, es decir, el nombre que va a tener la página, un enlace para poder verla, si quisieran ponerle una imagen destacada, si permite o no comentarios, bueno, y otras series de opciones que tienen que ver con la página en sí misma, con lo cual, insisto, esto lo van a tener también con el editor clásico, pero se mantiene en Gutenberg. Y sí, muy importante, algo que no tenían con el editor clásico, que es que yo puedo marcar y bloque por bloque, cada bloque va a tener diferentes opciones. Lo voy a mostrar con alguno de estos para que lo puedan ver, pero fíjense que el párrafo yo puedo elegir la tipografía directamente, el tamaño de la fuente, si quiero pequeño, grande, mediano o personalizado. Puedo ajustar colores, es decir, yo podría decir si el color del texto lo quiero rojo, lo quiero blanco o lo quiero negro. Entonces yo puedo editar eso e inclusive puedo editar el fondo, fíjense. Entonces aquí es donde empieza a pasar que la gente al principio no estaba acostumbrada, le hicieron un cambio y la mayoría fue, digamos, por el lado de la negatividad. Pero van a ver que cuando se acostumbren a usarlo, de a poquito se van a dar cuenta de que, a mi entender por lo menos, no está mal Gutenberg y nos da algunas opciones que no me daba el editor clásico. Acá puedo capitalizar, fíjense, inclusive si quisieran. Pero bueno, pueden ir usando e inclusive pueden poner conceptos de HTML o clases CSL para cada bloque, insisto, va a tener sus diferencias. Si yo cliqué una imagen, fíjense que ahora, una vez que cliqué la imagen, me da otras opciones, como por ejemplo que sea recuadro, que esté con bordes. Entonces todo esto, si quiero determinados efectos, ¿sí? Acá puedo decir, bueno, el predeterminado qué efecto quiero aquí. Si sigo con la imagen, puedo poner un texto alt directamente de acá. El tamaño, si quiero, por ejemplo, si le pongo medio, grande o pequeño. Tienen inclusive acá como porcentajes establecidos y nuevamente CSS si quisieran
ponerle directamente un estilo personalizado. Esa gran diferencia, digamos, de que cada bloque tenga algo para mostrar, ya es una gran diferencia entre el editor estándar y lo que sería Gutenberg. Una vez que vimos entonces, en primera instancia, vimos el menú de la derecha, vamos a ver ahora el menú de la barra superior, vimos cómo incluir el menú de WordPress, y ahora acá arriba, para que lo vean, ustedes que van a tener diferentes opciones. En este menú yo podría un bloque subirlo o bajarlo, puedo subir directamente un estilo de bloque, es decir, cambiarlo o ver el estilo de bloque. Depende del caso, puedo alinear, ¿sí? A la izquierda, al centro o a la derecha. Puedo insertar shortcode, que esto lo vamos a ver, son códigos, igual lo vamos a ver. Podría poner cualquier texto en negrita, en itálica, es decir, lo mismo que tenían en el editor clásico dentro del editor, recuerdan aquí. Ahora lo tienen acá como opciones, pero puedo poner enlaces también con esta parte superior. Yo puedo enlazar acá y poner que esto es www.cispasocial.com, que esta sí es mi página real. Puedo decir que abran una ventana nueva. Los invito, por favor, el que quiera, entre cispasocial.com y se pueden registrar, así seguimos sumando suscriptores a la página. Le voy a dar enter y además de todo esto que ya acaban de ver, fíjense que puedo poner otras opciones como superíndice u otras alternativas adicionales propias de un editor de texto, o hacer por ejemplo que acá duplique en texto. Vamos a ir viendo algunas de estas opciones, o eliminar el bloque. Si quieren eliminar un bloque, lo seleccionan, pulsan eliminar bloque, podrían agruparlos, así que bueno, tienen insertar antes o después, o duplicar o copiarlo. Con esto entonces vimos ya el manejo básico, digamos, de los tres menús principales: WordPress, el nivel superior de edición, y la parte derecha de páginas y bloques. Ahora sí, bloque por bloque en Gutenberg, o la mayoría de los bloques, vamos a ver de cómo utilizarlos. Para esto entonces, si yo vengo y pulso en más, aquí se van a mostrar los más recientes y tengo un buscador. A la larga, esto es lo que más van a utilizar ustedes, van a ir cliqueando más y los van a buscar. Para este caso en particular voy a abrir por este otro lado que está aquí a la derecha, más, y lo que voy a hacer es ir buscando uno por uno. Entonces, vamos a empezar con párrafo. Ya lo habíamos visto al inicio. Si pulso en párrafo, acá simplemente voy a poner esto es un párrafo. Es simplemente un texto estándar en el cual ustedes van a escribir lo que desean. Vamos con encabezado. Encabezado es algo similar. Esto es un encabezado. Y la diferencia es que fíjense que yo acá puedo poner que sea H1, H2, H3, H4, 5 o 6. Todo esto tiene que ver con SEO, ¿sí? Así que el que quiera, lo invito, ingresen a mi canal. Hay simplemente una lista ya súper marcada de lo que es hacer SEO, y van a ver estos conceptos. Yo acá voy a poner títulos y, por ejemplo, en este caso poniendo que es un H2, invito a que acá debería haber textos muy asociados con lo que tiene el contenido de mi página web para que los buscadores me localicen. Entonces teníamos por acá un párrafo estándar, siempre recuerden que lo puedo alinear. Tenemos un encabezado, con lo cual también, digamos, lo pueden alinear. Y seguimos con el resto de los bloques. Una lista. La lista, como verán, simplemente vamos a poner acá ítem 1, ítem 2, ítem 3. Perdón, acá había puesto 3 de una. Entonces, acá lo que me está dando es la posibilidad de generar un ítem que antes era un bullet, pero ahora ya lo tengo directamente puesto como si fuese un objeto. Entonces, fíjense que tengo estas características que podría agarrar y cada uno de los ítems los podría ir corriendo hacia un lado o hacia el otro, convertir en manera ordenada, es decir, ordenarlos desde el punto de vista de ponerlos numerados, si los quiero con números, si los quiero con bullet. Siempre realmente recuerden que pueden ir ordenando los bloques, subiéndolos o bajándolos. Así que, bueno, básicamente tienen todo lo que tiene que ver con ítems. Vamos a avanzar con el siguiente. El siguiente que vamos a hacer es una cita. La cita, esto es básicamente lo que normalmente se utiliza para dar en una página referencias o comentarios que dieron nuestros suscriptores y usuarios. Hola, esto es un comentario. Así que ahí lo pueden escribir y tienen esta marca de referencia como que es un comentario o una cita, o un texto o una frase que dijo algún usuario. Código. Este, por ejemplo, es bastante importante. No sé si todo el mundo lo va a utilizar o no, pero es muy importante que lo conozcan porque no todo el mundo sabe que esto está. ¿Para qué me sirve esto? Aquí puedo pegar código
PHP, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando ustedes quieran hacer, y los van a ver en muchos de mis páginas, digamos, o posts generados, que yo tenía la necesidad de pegarles a ustedes aquí un texto o un código que en realidad representaba a una porción, digamos, de codificación PHP. Entonces yo no lo puedo pegar estándar, porque si yo pego un PHP estándar, la página o lo que sería la entrada lo va a tratar de interpretar como un código real PHP y lo va a intentar ejecutar. Entonces, para no permitir eso, uno ingresa este bloque, acá pega el código PHP y ya el sistema está entendiendo de que es un código PHP, pero lo quiero poner como un texto. Esto lo van a ver, insisto, en muchas de mis posts, en muchos de los tutoriales. Cuando vayan a la página van a encontrar que lo pueden copiar y pegar con este campo. Esto, insisto, no lo teníamos antes, o por lo menos era más complicado. Vamos a pulsar en más y seguimos. Clásico, ya lo habíamos visto. Si quisiera utilizar el editor clásico de texto lo puedo usar. Tenemos otras opciones como formateado. Acá básicamente es un texto que viene preformateado como ven arriba. Bueno, acá aprovecho para comentarles. Notarán, yo no puedo mover mi mouse porque se va a correr, pero notarán que a la derecha de lo que sería el bloque, digamos donde tengo todas las opciones, me muestra lo que sería un preview de qué hace. Este sería un código o un párrafo preformateado. Tenemos un párrafo de cita, fíjense, muy parecido a lo que era antes la cita, nada más que está en formato párrafo con otro diagrama. Acá lo podemos poner. Esto es la cita o comentario 2. Así que tienen otra forma de, digamos, de redactar lo mismo que pusieron acá con otro formato, creo que un poco más lindo que el anterior. Tenemos una tabla, acá sí lo vamos a hacer, esto es importante. Acá pulsan en tabla, pueden elegir la cantidad de columnas y filas. Por ejemplo, podemos poner 3 columnas con, no sé, 4 filas. Pongo crear tabla y a partir de acá sí es importante, que no lo fuimos viendo con las opciones anteriores. Recuerden que cada tipo de bloque tiene sus opciones. Acá sí me voy a detener para que vean algunas. Por ejemplo, yo puedo decir que la tabla viene por defecto o lo quiero con líneas, es decir, un formato especial. Puedo decir que si las celdas tienen un ancho fijo o si la tabla tiene encabezado, que esto lo vamos a hacer. Entonces yo voy a pulsar encabezado y ya la primera parte le vamos a poner columna 1, columna 2 y finalmente columna 3. Perfecto, con esto entonces yo fijé que columnas. Si quiero tener un pie, si cuando yo toco esto, fíjense que podría ponerle un pie a cada una de las columnas. Siempre recuerden que tienen ajustes de colores, con lo cual fíjense cómo yo podría jugar con la parte de color y cambiarlo si quisiera. Y en avanzados tienen CSS, con lo cual podrían inclusive generarle más formatos. Y obviamente acá ustedes pueden ir poniendo, para ser rápido en este caso vamos a hacerlo todo igual, pero claramente ustedes van a ir completando los datos de su grilla. Entonces, nuevamente, Gutenberg al principio tuvo muchas quejas, pero después cuando uno lo pone a ver, tengo bloques bastante fáciles de utilizar. Entonces fíjense cómo yo voy generando un montón de prestaciones. Esta fue fácil de replicar, pero algunas de estas como código, como la cita o como sería esta grilla, si bien están, no sé si eran tan cómodas porque cada una además me permite en cada parte tener sus propias parametrías. Vamos a avanzar, tenemos la tabla, tenemos el verso, este no vamos a poner, es otro formato de párrafo, y llegamos a los medios. Yo si quiero puedo poner una imagen, entonces nuevamente acá sí vamos a poner subir, así vamos seleccionando otro fondo de imágenes, por ejemplo vamos a insertar este, y ahí fíjense que tengo ya la imagen insertada. Algunos de los parámetros de aquí los habíamos visto, siempre sepan que pueden venir hacia acá, lo pueden achicar, lo pueden alinear perfectamente a la derecha, al centro, donde quieran. Así que bueno, ya saben, tienen un montón de opciones, lo podemos poner así para que quede con otro formato distinto. Vamos con el siguiente bloque porque quedan muchos por ver, galería. Aquí nuevamente, fíjense que tengo la característica de que me permite generar una galería en forma automática. Así que vamos a poner subir, en este caso voy a seleccionar estas 3 imágenes para que se noten bien la diferencia. Es más, podríamos subir un poco más, vamos a subir esta, o mejor estas 3 y vamos a pulsar en abrir. Ahí se va a ir cargando la galería. Excelente, nos quedó una galería súper ordenada, de manera muy rápida.
Así que vamos a avanzar con el siguiente punto. Como verán, fue realmente muy práctico. Fíjense, puedo mover las posiciones, puedo editar o reemplazar la imagen, la puedo quitar. Tengo, por ejemplo, dentro de lo que es la parte de bloques, cuántas columnas quiero. Acá tenía 3, pero puedo poner 2. Entonces baja, puedo poner 4. Entonces directamente fíjense que se acomoda, me pone 4 y pone dos imágenes. Acá me pregunta si quiero recortar o no la imagen. Acá esto es para que se autoadapte. Vamos a bajar esto a 3 para que quede ordenada. Acá si lo quiero enlazar, por ejemplo, al archivo de adjuntos o a la página de adjuntos, esto es, yo podría enlazarlo al archivo de medios y lo que va a pasar es que cuando haga clic directamente en esta imagen me va a abrir la imagen como un preview. El tamaño del imagen, si lo quiero grande, mediano o chico. Y obviamente, como siempre, CSS, que tiene que ver, digamos, con la posibilidad de adaptarlo. Yo por ahora voy a ir actualizando mi página porque no lo habíamos hecho anteriormente. Vamos a seguir con el siguiente bloque. El siguiente bloque es audio. Acá ustedes pueden directamente cliquear en audio y podrían subir uno. Yo lo que voy a hacer es buscar dentro de mi carpeta asterisco.wav. Vamos a buscar un archivo que sea de audio. Acá tengo uno. Por ejemplo, vamos a ver de acá. Acá me aparecieron varios que tengo dando vuelta. Listo, este cayendo hacia el agua. Pulsamos abrir y lo que hace es lo va a importar y lo va a dejar directamente disponible. Fíjense que acá a nivel de preview no lo puedo ver, no lo puedo escuchar. Sí lo vamos a ver después cuando pongamos la página. Y de vuelta, la característica principal es que tengo por cada bloque muy asociado qué es lo que necesito. Si quiero que se reproduzca en forma automática, si quiero que se repita, digamos, el sonido. También tengo la opción de decirle si quiero que se precargue o no ese sonido en la página web. Esto lo pueden poner predeterminado, automático y dependiendo o ninguno. Bien, con eso ya hicimos la posibilidad de poner un sonido. Vamos a hacer clic, vamos a avanzar. Dentro de medios tenemos, por ejemplo, la opción de fondo. Esta opción de fondo es muy interesante. Vamos a verla. Voy a pulsar ahí. Acá podemos poner un color de fondo o vamos a ir a la biblioteca de medios en este caso para no subir una imagen más. Dentro de la biblioteca de medios, por ejemplo, voy a seleccionar este fondo. Lo vamos a seleccionar. Y una vez que lo tenemos disponible, vamos a simular que queremos hacer un bloque o una parte de nuestra página que sea un llamado a la acción. Entonces acá podríamos poner producto 1 y lo que me va a permitir este fondo es que además de poder tipear ahí, yo lo que puedo hacer es ir agregando bloques. Fíjense, es como un contenedor de otros bloques. Entonces yo podría poner eso, puedo poner otra imagen. Voy a ir en este caso a la biblioteca de medios nuevamente. Acá voy a poner que el producto sea, en este caso en particular, este. Lo voy a seleccionar. Obviamente tengan en cuenta que yo acá estoy utilizando, digamos, no estoy preparado, digamos, con mi contenido como corresponde para una página normal, ¿no? Pero lo vamos a ir ajustando, voy a poner centro, ahí está. Entonces dije que este era mi producto 1, la imagen de mi producto, voy a agregar otro concepto y vamos a aprovechar para ver un bloque que todavía no le habíamos visto, que se denomina botón. Si ustedes buscan botones, lo van a incorporar y acá voy a tener un botón donde yo podría, por ejemplo, poner comprar. Así que en este caso estamos haciendo un 2x1 hablando de promociones. Estamos viendo, por un lado, lo que se llamaba fondo. Habíamos visto cómo redactar un texto, habíamos visto cómo poner imágenes, pero también estamos viendo la parte de botones. Y fíjese que en la parte de botones tengo también, y es muy importante verlo, el estilo. Lo puedo poner que sea, por ejemplo, directamente rellenar, es decir, que esté completo el botón. Vamos a ver después el tema de los colores. Puedo poner que solo tenga el contorno. Fíjense, ahí está, relleno, solo el contorno. Y como siempre, puedo ver los colores. Entonces, yo acá podría poner que el color sea, en este caso, blanco. Lo dejo ahí. Y también, obviamente, lo que podemos hacer, como hicimos siempre, es centrarlo. Entonces, fíjense que ahí muy rápidamente hice lo que sería un pequeño concepto de llamado a la acción. Un nombre de un producto, una imagen, comprar. Por eso les comentaba lo bueno, digamos, que tiene algunas cuestiones de Gutenberg que antes no las teníamos. En el botón siempre recuerden que tienen un montón de opciones, ¿no? Acá tienen la parte de personalizar los colores,
el radio, si el radio digamos de los bordes, si quiero lo puedo hacer que sea bordeado, si quiero que tenga un link y que abra una ventana nueva y puedo poner un link. ¿Cómo ponemos el link? Si está cliqueado acá, simplemente cliquean acá y ahí les va a aparecer, por ejemplo, https www.cispasocial.com. Nuevamente los invito a que vayan a mi página. Ahí lo tendríamos disponible, nuestro llamado a la acción, muy rápido, muy potente, digamos, para lo que es este editor. Vamos a ir actualizando los cambios para que queden almacenados y seguimos. Habíamos llegado en la parte de diseño a lo que sería, perdón, en la parte de medios, a lo que sería el fondo. Tenemos archivos, entonces esto lo que va a hacer es añade un enlace a un archivo descargable. ¿Cómo hacemos esto? Lo cliqueamos, acá le puedo poner subir ese archivo y en este caso en particular, la verdad no sé si me va a dejar, a ver, con un sonido mismo podría llegar a ser. Ahora vamos a probar con un sonido a ver si me deja. Listo, ahí está. Yo ya lo hice, esto podría ser un PDF o lo que sea. Lo que van a ver es que puedo copiar la URL para descargarme o ya me dio el nombre si fuese un PDF y el botón descargar. Con esto yo puedo poner enlaces a descarga de archivos de manera extremadamente simple. Nuevamente, una vez que clique acá, yo podría poner que abra en una ventana nueva la descarga. Acá si quiero que me muestre o no el botón de descarga, lo puedo poner. Y podría poner CSS para editar el formato. Vamos a avanzar entonces. Voy a continuar. En la parte de medios vamos a poner medios y textos. Esto es muy parecido al anterior. Puedo poner palabras y algunas imágenes. Y llegamos a video. Voy a ir a video. En video en este caso, ojo, acá no estamos incrustando un video de YouTube que ya lo vamos a ver. Acá lo que estamos haciendo es, ¿qué pasaría si yo quiero insertar un video que esté dentro de mi propia biblioteca de medios? Entonces, para hacer esto directamente, por ejemplo, pulsamos en subir. Yo acá voy a buscar parte, digamos, de algún material de video. Acá aclaro por las dudas que tienen el límite en el peso, digamos. En el peso que pueden subir del video no puede ser tan grande. Voy a probar aquí adentro. Acá tengo un video que creo que es lo suficientemente corto como para que lo permita poner. Perfecto, ya quedó el video incrustado. E insisto, acá no tienen todavía la forma de ver el preview, pero sobre el final, para no demorar tanto, vamos a ir haciendo todas las pruebas. Ahí hice clic y se cambió a esto, pero no se preocupen, que es porque intenté reproducirlo y cambia acá, pero después va a quedar perfectamente acomodado cuando terminemos. Voy a pulsar en actualizar y vamos a continuar. Volvemos a la parte de medios, habíamos llegado al video y ya ahora sí pasamos a diseño. Tenemos la parte de botones, la parte del botón ya lo habíamos visto. Acá simplemente voy a repetir la parte de botón para que diga botón 2. Acá simplemente lo estoy haciendo para que vean el contorno, el que habíamos dicho anteriormente. Entonces yo puedo poner un botón así con ese contorno, por ejemplo con este texto. Lo vamos a alinear al centro para no perder mucho más tiempo, pero fíjese que tengo un botón con contorno que está muy bonito, digamos, a la vista. Pulsamos en más, vamos a la parte de diseño y vamos a columnas. Otro bastante importante. Si yo cliqueo aquí, fíjense que tengo otra gran ventaja que antes era muy difícil de lograr. Yo puedo poner directamente un bloque por separado que tenga varias columnas. Entonces, no me es fácil acomodarlo porque el resto cada una es independiente y yo podría decir acá que quiero 3 columnas independientes. Y después en cada columna, por ejemplo, vamos a insertar una imagen. Vamos a poner ahí bibliotecas de medios. Vamos a insertar esta primera imagen. Vamos con la segunda columna, imágenes, biblioteca de medios. Insertamos la segunda. Vamos con la tercera, imagen, biblioteca de medios e insertamos la tercera. Perfecto, entonces ahí ya tengo, digamos, lo que serían las 3 columnas definidas. Insisto, todo esto siempre es un ejemplo, pero ustedes pueden poner dentro de estas 3 columnas que tenían recién lo que ustedes quieran, lo que sea. Y acá me voy a detener un minuto para ver una parte particular de Gutenberg que no tiene que ver con un bloque en sí mismo, pero que es muy interesante. Voy a aprovechar este contenido, digamos, imagínense que ustedes hicieron 3 columnas y que incluyeron no solo, digamos, esto, sino que además pusieron acá, por ejemplo, un párrafo que diga producto 1, vinieron acá y pusieron párrafo producto 2, acá vamos a poner
párrafo, producto 3. Tengan en cuenta que todo esto, que lo ven así desalineado, después con tiempo obviamente lo pueden alinear. Yo acá si estiro se me va a mover, pero bueno, no quiero perder tanto tiempo con algunos detalles, pero sí sepan que ustedes acá, fíjense que tienen el ancho, el alto, lo pueden ir acomodando para lograr, digamos, un efecto en donde, por ejemplo, las imágenes queden todas alineadas. Yo acá lo voy a hacer de manera muy simple, no sé si es la mejor, pero sepan que lo pueden hacer. Vamos a alinear todo al centro. Ahí está. Y por ahí estiro un poquito más esta. Ahí está, para que quede similar. Pero bueno, ustedes después lo pueden acomodar mucho mejor. Y acá lo importante, perdón, vamos a alinear esto también acá al centro, para que quede lindo. Ahí está. Lo importante de lo que les quería mostrar es que si ustedes marcan el bloque entero, que era este de las 3 columnas, tienen una opción que se llama añadir bloques reutilizables, esta que está aquí. Vamos a pulsar y vamos a ver qué pasa. Si yo cliqueo ahí, lo que va a suceder es que me va a dejar ponerle un nombre a este bloque. Yo le voy a poner 3 columnas de productos, por ejemplo. Y voy a pulsar en guardar. ¿Por qué hice esto? Porque eso lo que a mí me permite es generar componentes que después, si yo vengo aquí y pulso en más, fíjense, yo voy a buscar 3 columnas y fíjense lo que va a pasar. Me va a aparecer 3 columnas de productos. Voy a cliquear y voilà. Tienen replicado este mismo objeto, insisto, acá está simplificado, pero ustedes replicaron un objeto que va a tener el mismo formato, donde ustedes por ahí demoraron un montón de tiempo en alinear, y yo después directamente puedo venir acá y claramente puedo editar todo esto, ¿no? Es decir, yo después puedo poner acá en editar, puedo venir acá y empezar a cambiar lo que serían las imágenes, cambiarle los textos y lo que ustedes quieran. Yo lo puedo generar, digamos, directamente sin ningún tipo de problema. Así que una vez que termino, pulso en guardar y listo. Con esto entonces replican muy rápidamente un formato que ustedes generaron. Eso no es un bloque, pero es una característica de Gutenberg nuevamente muy pero muy potente. Vamos a avanzar. Estábamos en la parte de diseño. Tenemos grupos. Acá uno puede alinear. Fíjense que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son conjuntos de, digamos, de bloques en grupos. Yo puedo agrupar un conjunto de bloques. El concepto de más es una línea como lo que sería el leer más de algunos posts cuando tienen un texto. Bueno, acá pueden hacer lo mismo pero con la página. Si yo insertaría esto aquí, todo lo que está delante de eso se deja de ver. ¿Sí? Entonces tendría que poner más para extenderlo. No lo vamos a probar, perdón, por ahora. Salto de página, esto es para dar una sensación de contenido multipágina. Tengo separadores, esto es simplemente para separar contenidos, fíjense, ahí lo tienen. Nuevamente con cada bloque pueden ir incluyendo más cosas, pero bueno, un separador este es bastante rápido, por eso lo hicimos. Vamos a avanzar, como verán es muchísimo. Tenemos espaciador, esto sería, puedo añadir espacios entre medio de los bloques. Vamos a ver que cuando veamos la página, mucho del formato no va a quedar bueno porque va a quedar pegado un bloque al lado del otro. Pero ustedes tienen estos espaciadores para ir separando cada uno de ellos. Continuando, llegamos a la parte de widget y acá llegamos a uno muy importante que se llama shortcode. ¿Por qué es muy importante? Porque este bloque en particular a mí lo que me permite pegar son los que se denominan shortcode, que son porciones de códigos. Voy a dejar aquí en las tarjetas un tutorial de cómo crear shortcode y van a ver varios en mi canal que los pueden utilizar, cómo incorporarlo. Y de hecho probablemente saque un tutorial de cómo poner muchísimos shortcuts adicionales a nuestro WordPress. Si les interesa, por favor les pido, ya que estamos, déjenme likes o sobre todo al video y en la descripción si les interesa que haga un tutorial cómo incorporar muchos shortcuts dentro de WordPress. Entonces, acá yo voy a dar un ejemplo. Ustedes podrían poner cualquier código reducido. Esto es un código reducido que cumple una acción. Yo acá voy a pegar uno en particular que genera un código QR. No es porque sirva para algo o lo querramos para algo, es simplemente un ejemplo. Ustedes podrían poner cualquier funcionalidad en formato shortcode acá y que lo opere. Es muy utilizado este tema, por eso recomiendo que vean el tutorial que les acabo de dejar. Avanzamos, vamos a widget, tenemos la parte de archivos. En este caso fíjense que me va mostrando entradas ordenadas, calendario también, un calendario donde yo tengo calendario de las entradas que fui generando, las voy a ir pasando, categorías. Acá simplemente si yo quisiera mostrar las categorías así en un formato, vamos a ponerlo. Yo en este caso es una instalación de WordPress nueva, con lo cual la única categoría que tengo es no categorizado. Pero si ustedes crean categorías de entradas, podrían poner muy rápidamente una especie de menú
a cada una de estas categorías de datos. Siempre recuerden que en cada una van a tener opciones. Por ejemplo, en esta es, si lo quiero mostrar como menú desplegable, fíjense, esto está maravilloso, lo pueden poner así y seleccionan las categorías. Si quiero que muestre jerarquías, porque recuerden que las categorías pueden tener diferentes formatos. Para quienes no entiendan que son categorías, entradas, páginas, les recomiendo que vayan a mi canal y que vean el tutorial WordPress para principiantes. Se los dejo también aquí en las tarjetas. Acá puedo mostrar el contador de entradas. Esta es por cada categoría cuántas entradas hay. Nuevamente me facilita mucho la vida estos bloques de Gutenberg. Avanzamos, pulsamos nuevamente en más y vamos a seguir bajando. Teníamos entonces, habíamos llegado a categorías HTML personalizado. Este también lo vamos a incorporar. Este es importante porque como ustedes sabrán, el HTML uno puede contar un montón de porciones de código en donde puede poner directamente lo que uno quiera. Es decir, uno puede tener una especie de mini página web o componente o porción de código HTML que genera una función que yo no la tengo disponible. Bueno, yo acá puedo poner código HTML. Entonces, obviamente, como yo lo estoy poniendo, no va a ejecutar nada, porque yo estoy redactando el concepto. Pero si ustedes pegan el código propiamente HTML, esto lo que va a hacer es, lo va a detectar y lo va a renderizar. Es decir, si ese código HTML mostraría una imagen y haría lo que ustedes dispongan que tiene que hacer. Cliqueamos, por las dudas ese código HTML era muy similar al que vimos antes de pegar código PHP, pero el código PHP que vimos antes era para mostrarlo y que no se ejecute. Acá sí se ejecuta el HTML. Bien, avanzamos y estábamos por aquí, HTML. Últimos comentarios, simplemente si quisieran ustedes poner comentarios que van llegando a su página web, los podrían mostrar. Yo en este caso, insisto, está desde cero, por lo cual no tendría comentarios. Lo mismo con las últimas entradas. Acá, básicamente, si yo por ejemplo vendría a entradas, pulso añadir una nueva, vamos a hacer una prueba rápida. Tengo como siempre Hello World que ya viene predeterminado. Vamos a poner acá entrada 2. Entrada 2. La voy a publicar. Publicar. Cierro. Muy rapidito lo hacemos para que lo puedan ver. Voy a volver para atrás. Y entonces si yo me vengo a la parte de bloques y pulsamos acá en últimas entradas, luego van a ver que me va a mostrar las dos. Acá me parece que no llegó a actualizar, como la carrera recién me parece que no llegó a actualizarlo, pero me imagino que cuando refresque si estaban las dos entradas. Permiso para ver, vamos a probar un segundo para quedarme tranquilo. Sí, ya quedó generada, así que cuando vayamos a la página seguramente las va a mostrar. Avanzamos entonces, hacemos clic en más y podemos continuar. Tenemos RSS, esto sería fuentes de datos. Ustedes ponen este objeto, le parametrizan la fuente de datos RSS y podrían mostrar, por ejemplo, noticias de Telam en vivo en su página web. Iconos sociales, acá lo que va a pasar es que podrían asociar esto a los iconos de, digamos, Facebook, Twitter o lo que ustedes deseen. Nube de etiquetas, este sería un concepto de diseño. Y un buscador, fíjense, este vamos a clicarlo para que lo vean, buscar. Entonces yo acá puedo poner directamente un objeto de búsqueda de manera muy simple. Vamos a pulsar en más, voy rápido simplemente para que no se te haga tan largo este tutorial, pero bueno, quiero que vayas viendo cada uno porque algunos son bastante intuitivos, pero otros, como habrán visto, están bastante buenos y no eran tan fáciles de entender. Tenemos el incrustado. Fíjense que acá lo que yo puedo hacer es mostrar porciones de contenido de otras opciones como Twitter, Instagram, es decir, pego directamente contenido de otros medios y ya directamente acá puedo ingresar tweet de Twitter y sí vamos a ver este que es YouTube. Este obviamente que es YouTube, lo que me va a permitir es insertar un video. Yo en este caso tengo copiado en mi memoria uno de mis videos. Pegan ahí la URL, ponen incrustar y listo. Muy simple. Queda insertado este video que obviamente queda totalmente funcional. Siempre recuerden que acá tendrían, digamos, la opción de poner, digamos, todo lo que tenga que ver con el objeto de YouTube. Van a tener la forma de reproducirlo, poner pausa, compartir, tal cual como si lo estuviesen viendo dentro de YouTube. Muy simple, muy práctico, por eso lo recomiendo. En este caso, el tutorial que les estoy mostrando es el anterior a este, donde vimos cómo insertar botones en el menú, se los recomiendo. Avanzamos con el siguiente punto, vamos a ir pasando, obviamente, como habrán visto, dentro de incrustados hay muchísimas opciones, con lo cual acá ahora sí vamos a pasar, digamos, hacia adelante.
tenemos la parte de insertar WordPress. Entonces acá puedo poner una entrada de WordPress e insertarla en forma directa aquí adentro. Spotify, Vimeo, que son videos. Bueno, y tienen un montón de opciones. Acá sí, no vamos a ir viendo una por una, como entenderán, sería muy largo el video. Pero creo que con esto hicimos un paso, digamos, o un repaso general sobre todo lo que es Gutenberg. Muy, muy productivo. Vimos todos los menús, vimos todos los objetos prácticamente que pueden utilizar. Así que voy a actualizar por última vez la página. Y por último lo que vamos a hacer es venir a la página que ya teníamos abierta. La vamos a refrescar. Lo primero para que lo puedan ver es, como se habrán dado cuenta, desapareció esta barra lateral. Recuerdan que habíamos dicho que la íbamos a desaparecer. Acá teníamos donde iniciamos. Recuerdan allá al principio del tutorial, en donde habíamos puesto creado con Gutenberg y en 2 bloques este texto y esta imagen. Acá teníamos lo mismo generado con el estándar. Acá tenemos un párrafo normal, un párrafo del estilo encabezado, los ítems, ¿recuerdan? Acá tenemos las 2 llamadas, el código PHP, que como verán, por más que no era código, me lo están mostrando. Acá tenemos la tabla de contenidos, fíjense cómo se genera, muy buena. La imagen, con esto ovalado, la galería de imagen. Acá tenemos el sonido. Acá creo que no van a llegar a escucharlo, pero fíjense que ahora sí se reproduce, yo lo voy a ejecutar. No sé si se llegó a escuchar porque obviamente estoy haciendo esto con mi micrófono. Acá tenemos la parte de lo que habíamos dicho que era el llamado a la acción, que obviamente yo puedo hacer clic acá y fíjense que está operativo. Me lleva a mi página web. Puedo cerrar para volver. Entonces continuamos. Acá teníamos el video incrustado. Este era interno, ¿recuerdan? También para que lo puedan ver. Voy a sacar el sonido simplemente. Y fíjese, voy a dar play y lo que va a pasar es que entra a reproducirse. Ojo, este video no era el video que pusimos de YouTube. Este es el video que yo tomé interno. Esto sería un pequeño video que ustedes tengan directamente en su repositorio o en algún lugar público. Lo pueden poner aquí y lo van a reproducir. Seguimos, teníamos el botón, pero en este caso alineado. Acá teníamos, ¿se acuerdan? Las 3 columnas que habíamos duplicado utilizando el objeto reutilizable. Acá tenemos el código QR. Bueno, acá van a ver que acá no me mostró el código QR del shortcode, pero fue por algo específico. Yo le pegué, vamos a volver, vamos a editarlo rapidito. Yo pegué el shortcode, no es un problema, digamos, del componente, sino que en data no le puse nada. Yo acá tengo que poner algo para que tenga un dato ese código QR. www de vuelta cispasocial.com. Voy a actualizar la página. Vamos a venir acá, voy a actualizar. Ahí lo que hice es indicarle que me genere un código QR que accede a mi página web. Los invito, si están con sus celulares, prueben para ver que es verdad, pongan leer código QR y lean directamente ese código QR y vas a ver que los va a llevar en su celular a su página web. Así que, bueno, acá tenemos el objeto código HTML. ¿Se acuerdan las entradas? Acá está, ahora sí, la entrada 2 es Hello World, que es la predeterminada, y la entrada 2 que vimos, el menú. Y acá no, obviamente no está formateado, esto se puede hacer más lindo, pero bien que funciona. Tenemos un buscador, así que yo acá puedo buscar diferentes opciones. Si pondrían buscar acá, estaría buscando dentro de mi sitio todo lo que ustedes incluyan ahí. Y ahora sí, por último, teníamos el video de lo que sería YouTube, sacado desde ahí, en donde, como ven, también está corriendo y lo toman de YouTube directamente el video, que obviamente siempre es lo más recomendable. Con eso entonces vimos todo Gutenberg completo, como ven todo funcionó y de vuelta. Ahora sí, les pido por favor que dejen en los comentarios qué opinan de Gutenberg. Al día de hoy, con lo que acaban de ver y lo que acaban de procesar, quien conocía además el editor clásico o lo vio recién como opera, ¿qué prefieren? ¿Gutenberg o editor clásico? Lo dejo abajo directamente para que lo pongan en los comentarios. Y obviamente si les gustó les pido por favor que se suscriban al canal, apóyenme, eso nos ayuda muchísimo a los creadores a tener fuerza y seguir creando contenido. Déjenme su like y déjenme sus comentarios. Agradezco a todos los países por el apoyo que siempre me dan. Les mando un abrazo grande, los dejo acá sobre el final con el enlace al siguiente tutorial de la cadena de WordPress, el tutorial anterior. Un abrazo enorme, chao.